Muy bien. ¿De qué hablaremos o de qué hablará usted? Hablaremos esta noche acerca de los 5 montes encantados. Se trata de una parte de los mitos chinos. En la historia china aparecen unos sitios mágicos que tuvieron su descripción mítica y que luego, despojados de toda fantasía, pasaron al supuesto conocimiento general. Se ha dicho que al este del mar de Bohai, en el fondo de las aguas, había un valle llamado Guizhou. Cerca de ese valle subacuático flotaban 5 grandes montes encantados, a saber, Taizhou, Yuanjiao, Fanghu, Jinzhou y Penglai. Eran extraordinariamente altos. Algunos mitógrafos, haciendo caso de las mediciones legendarias, calcularon unos 15.000 kilómetros de altura. Eran altos. Los 5 montes estaban alineados en el mar y entre cada uno mediaban 35.000 kilómetros de distancia. Es decir, se necesitaba un globo terráqueo 100 veces mayor. Sí. Estos montes aparecían y desaparecían. Cuando hacía buen tiempo se podían ver palacios en las laderas, pabellones majestuosos, que eran la morada de los genios y de los inmortales. Los genios montaban las nubes y la niebla y podían viajar varias veces al día de un monte a otro. Todos los animales y las aves eran de color blanco. Crecían numerosas flores y árboles frutales raros. Uno de esos árboles daba perlas. Algunos otros daban frutos que prodigaban la inmortalidad. Pero hay que decir que los habitantes de esos montes estaban mortificados por el siguiente motivo. A pesar de estar tan altos, los montes no estaban bien cimentados y flotaban como barcos a la deriva, andaban de un lado para otro como zapallo en carro. Por eso la corriente los arrastraba a veces hacia el oeste, a un lugar que se mantenía sumergido en las tinieblas, donde hacía mucho frío y no se podía ver ni el sol ni la luna. El único habitante allí era un dragón conocido como el dragón del Sirio. Era el dragón de Jessica Sirio. No, señor, es otro. Genios e inmortales se quejaron al soberano del cielo de esta situación, a saber, la deriva de estos montes. Y el soberano del cielo le encargó a uno de sus funcionarios, Yu Jiang, el dios de los mares, que resolviera el problema. Mirá, resolveme este problema. Hay 5 montes enormes, pero no están bien, hay que cimentarlos. Entonces Yu Jiang envió a 15 tortugas gigantescas para que cargaran a cuestas los montes, evitando así que siguieran a la deriva. Para que las tortugas no se escaparan, ¿vio cómo son las tortugas? Yu Yang las dividió en 3 turnos de trabajo, que podían alternar cada 60.000 años. Bastante, ¿no? Sí. A pesar de lo dura y fatigosa de la tarea, las tortugas no tuvieron otra alternativa que acatar las órdenes, soportando el peso de los montes, con la cabeza bien erguida fuera del agua y sin atreverse a dar un solo paso. De ahí en adelante, los montes permanecieron estables y todos sus habitantes, los genios, los inmortales, qué sé yo, se tranquilizaron. Pero vino a suceder algo inesperado. Cerca de donde se establecieron los montes, había una colina llamada Bogushan, en cuyas inmediaciones había un país de titanes llamado Lungbo. Estos titanes vivían de la pesca y con frecuencia se hacían a la mar. Cierto día, algunos titanes descubrieron a las tortugas que estaban inmóviles en el agua, sosteniendo los montes, y las cazaron con un cebo. Tal vez por no haber comido nada durante varias decenas de miles de años, las tortugas tragaron de un bocado el cebo. 6 de ellas fueron atrapadas y se convirtieron en manjares para los titanes, que regresaron muy contentos a Lungbo. Poco después, 2 de los 5 montes, el Taiyu y el Yuanjiao,
Perdieron su soporte y empezaron nuevamente a flotar a la deriva. Los genios que habitaban en ellos se trasladaron apresuradamente a los otros montes. Poco después el Taiyu y el Yuanjiao fueron arrastrados por la corriente y desaparecieron hundiéndose en el fondo del mar. Este incidente provocó el enojo del soberano del cielo, que castigó a los titanes reduciendo su tamaño. En el mar quedaron solamente 3 montes con las tortugas sobrevivientes. En el período de los reinos combatientes, ya en tiempos históricos, a los reyes de Qi y Yang se les ocurrió llegar hasta esos montes cuando supieron que en ellos existía el elixir de la inmortalidad, y ordenaron que se fabricaran cientos de barcos para hacer una expedición. Poco después de hacerse a la mar, una tempestad embistió algunas embarcaciones. Los que lograron quedar a flote consiguieron ver a lo lejos los montes, pero cuando se aproximaron, aquellas tierras mágicas se alejaron velozmente, y cuando los barcos quisieron llegar más cerca, la furia del viento los hizo retroceder. También se cuenta que Shi Huangdi, aquel emperador que soñaba con ser inmortal, aquel de la muralla y los libros de Borges, ese Shi Huangdi planeó una expedición. A la cabeza de sus ministros y subalternos hizo construir en la región de Huiji 1000 barcos. Ninguno de todos esos barcos consiguió llegar a los montes, pero no solo eso, ninguno pudo regresar. Posteriormente, ya en tiempos de la dinastía Han, vivió un mago llamado Li Shaohun, que informó al emperador Wu Di que cierta vez cuando viajaba por el mar había visto a un genio llamado Anqi Shen, el cual comía una especie de azufaifa del tamaño de una calabaza. Según aseguró, era un fruto de los montes encantados. Una nueva expedición salió a buscar ese fruto, pero se encontró con otro fracaso. Cuando uno de los capitanes regresó, temeroso de mostrar su derrota, entregó al emperador un durazno cualquiera, pero dijo que provenía del monte Penglai, y el emperador Wu Di lo comió desaforado, creyendo que era uno de los famosos duraznos de la inmortalidad. Murió tranquilo 6 años más tarde. Esta es la historia de los 5 montes encantados. Respecto de los duraznos de la inmortalidad, ha de decirse que crecían poco, 1 cada 6.000 años, y se lo daban únicamente a las personas que tenían mucho mérito. Muchos de nosotros comemos duraznos cualunques creyendo que comemos duraznos de la inmortalidad. Las personas creyentes creen que hay miles de objetos que producen la inmortalidad, que hay duraznos para no morir, que hay joyas para no morir, que hay ruedas para no morir, que hay árboles para no morir y soles para no morir y zambas para no morir. La zamba que escucharemos ahora como una dotación de inmortalidad para todos ustedes es la famosa zamba para no morir que cantará para nosotros esta noche Mercedes Sosa. Adelante. Hablaremos de consagraciones de los papas, de algunas elecciones, algunas consagraciones que fueron extrañas. La palabra cónclave viene del latín, que es decir con llave, y el cónclave es en la Iglesia Católica una reunión de cardenales que se celebra para proceder a la elección del Papa. Este protocolo se regularizó con las disposiciones dictadas por el Papa Gregorio X en 1274. Cuando un Papa muere, el Colegio de Cardenales asume la autoridad suprema. Hay un lugar donde se reúnen todos ellos, se cierra ese lugar rigurosamente y se deja solo una puerta abierta sometida a constante vigilancia. Las habitaciones del lugar están, hay pequeños apartamentos donde los cardenales
tienen su lugar, su secretario, un ayudante, qué sé yo, un asparo ahí. Le preparan el morfe adentro, no viene el de la pizza. El morfe se prepara adentro y los cardenales no se pueden comunicar con nadie del exterior hasta que un papa sea elegido. Ahora probablemente puedan hacerlo porque hay celulares. El celular vino a arruinar todo. Sí, en un punto sí. Argumentos de película que antes eran muy eficaces. Por ejemplo, dos chicas van en auto, el auto se detiene en medio de la noche y no saben qué hacer y entonces van a una casa que ven por ahí. Ese argumento no sirve más. ¿Por qué no llamás por celular a tu cuñado que te viene a buscar? Tienes razón. No, bien. El caso es que no se pueden comunicar con el exterior hasta que el Papa sea elegido. Solo los cardenales pueden votar y aunque cualquier católico puede, en teoría, ser designado por elección, los candidatos casi siempre son seleccionados entre los cardenales. Se realizan de 2 a 4 votaciones secretas cada día hasta que un candidato recibe al menos las 2/3 partes del sufragio. Y en ese momento, el diácono de los cardenales le pregunta al elegido, de un modo solemne, imagínese, ¿no?, si acepta o no su elección. Si el tipo acepta, debe elegir un nombre, que sabe que el Papa elige su nombre, y queda consagrado. Bueno, más allá de este protocolo, se han sucedido en la historia algunas consagraciones bastante particulares, algunas escandalosas, y contaremos varias de ellas. Por ejemplo, años antes de la regularización del protocolo impuesto por Gregorio, la cosa variaba mucho, ¿no? La liturgia admitía algunos elementos más que ahora han desaparecido. La Edad Media era la época del símbolo, ¿no? Convenciones simbólicas que permitían, por ejemplo, la identificación de los santos, cada uno de los cuales estaba representado con un objeto que evocaba alguna circunstancia personal, por ejemplo, su martirio, etc. Bueno. Pero las ceremonias litúrgicas y el ritual también estaban cargados de simbolismo. Y un simple gesto material se convertía en la expresión de una realidad trascendente. Y esto explica lo que sucedió cuando se eligió a Alejandro III, el pontífice. Al morir Adriano IV en el año 1159, se reunieron en San Pedro del Vaticano los cardenales, los embajadores del emperador germánico, el clero, los senadores y el pueblo romano con el objeto de designar un nuevo papa. Todavía no se había impuesto el protocolo actual. Los 3 primeros días fueron de acalorada discusión. ¿Qué se piensa? Y no se llegó a acuerdo sobre ningún candidato. El 4º día fue elegido el cardenal presbítero de San Marcos, Rolando Bandinelli. Venía de Siena y se hizo llamar Alejandro III. Pero sucedió algo. Por entonces no se consideraba que se era papa desde el momento de la aceptación, cosa que ocurre ahora, sino recién cuando sobre el elegido se verificaban los ritos de coronación. Y uno de los símbolos del poder era el manto de púrpura que se ponía el pontífice a sus hombros. La púrpura era el color propio de la autoridad suprema. Cuando te calzaban ese manto, ahí eras papa. Y en el momento en que se disponían a ponerle el manto a Alejandro III, se adelantó el cardenal Ottaviano, que era un candidato frustrado y partidario del emperador germánico, le sacó el manto de púrpura y salió rajando. Un senador indignado lo corrió y le arrancó el manto con violencia, pero un seguidor de Ottaviano, que andaba detrás del senador, se la quitó una vez más y se le devolvió al ladrón. Ottaviano estaba tan nervioso que se puso el manto al revés, lo cual provocó alguna confusión y risa. Sin embargo, el usurpador se la había puesto primero, me refiero al manto púrpura. Sí, claro. Y sus partidarios lo llevaron triunfante a San Juan de Letrán, donde se lo proclamó papa como Víctor IV. Y acababa de comenzar el primero de los cismas de la Iglesia, ¿no? Por un lado Alejandro III, por el otro lado Víctor IV, partidario de Federico Barbarroja, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Luego del episodio del hurto del manto púrpura, Alejandro III se refugió en una fortaleza adyacente a la primitiva Basílica Vaticana, que no era San Pedro de hoy, ¿no? Y después se escapó a una ciudad y lo coronaron papa ahí.
Y empezó la disputa que duró unos 5 años, hasta que Víctor IV tuvo la prudencia de morirse, entonces quedó el otro. Sí, terminaron todos los problemas. Otra intriga fue la que tuvo como protagonista Juan XXII. La hemos contado alguna vez brevemente, pero esta es extraordinaria. En el siglo XIV fue difícil para el papado, ¿no? Bueno, y resulta que rey de Francia, Felipe el Hermoso, no, uno de los hijos de Felipe el Hermoso, que era Felipe IV. Se había muerto el Papa Benedicto XI en 1304 y quedó planteado el problema de la sucesión. Felipe IV el Hermoso, Felipe IV era el Hermoso, después el que arma el lío es Felipe V, ahora vas a ver. Felipe IV no estaba dispuesto a tolerar un papa que no cediese a todos sus deseos y consiguió que se nombrara en Lyon al arzobispo de Burdeos, que se llamó Clemente V, y que se trasladó a Aviñón, cuando los papas estaban en Aviñón. Este papa fue el que reunió el concilio para procesar a los templarios, Clemente V. El que procesó a Jacques de Molay, aquel maestre de los templarios, que cuando estaba ardiendo en la pira, también podía arder en la horca, pero en todo caso era un énfasis innecesario. Qué muerte más horrible, claro. ¿no? Toda la vez. El caso es que Jacques de Molay, condenado, el maestre de los templarios, condenado por Felipe el Hermoso y también por el Papa Clemente, los maldijo a todos. Dice, acá dice, con una voz un poco más intranquila, porque estaba quemando el tipo al espiedo. Pues los maldigo a todos, al Papa, al Rey, a todos sus hijos, los nietos, todos. Y empezaron a morirse como moscas. Bueno, muy bien. Clemente V se murió, conforme a esta maldición. Y empezó otra vez el problema de la sucesión. Y Felipe el Hermoso también se murió. Los cardenales italianos eran pocos, pero uno de ellos, Guillermo, obispo de Palestrina, se perfilaba como el candidato ideal. Sin embargo, los franceses no estaban dispuestos a permitir esa elección. Bandas armadas irrumpieron en el palacio donde estaba el cónclave y obligaron a huir a los italianos. Se suspendió el cónclave. De nada valieron los reclamos para poner orden. 2 años pasaron sin que se llegara a un acuerdo, hasta que Felipe de Poitiers, que era uno de los hijos de Felipe el Hermoso y que lo había sucedido en el trono, no lo sucedió a él, pero era el que reinaba en ese momento. Ya se había muerto otro hijo de Felipe el Hermoso, Luis. Bueno, no importa. Como vio que el tipo que no terminaba nunca de elegir a los cardenales, cerró el palacio donde se hallaban en León. Lo cerró completamente a cal y canto y lo rodeó de tropas. Incluso le pasaba poco morfe. Bueno, dijo el tipo, por un agujero, ¿no? Hasta que no se decidan. Hasta que no se decidan, se van a quedar ahí y no van a poder salir. Bueno, a ver si no estoy chico. A ver si nos ponemos de acuerdo, qué sé yo. Y se les ocurrió a los cardenales elegir al cardenal Jacques Duce de Cahors, obispo de Aviñón. Y este hombre estaba gravemente enfermo. Tenía 72 años, su salud era muy precaria, y entonces prometía un pontificado breve que daría un respiro a todos los cardenales mientras preparaban un nuevo cónclave. Por lo menos así salimos todos. Y se lo nombramos a que en 2 meses crepa, y después nos juntamos de nuevo y nos juntamos en otro lugar donde no nos pueda tapiar. Bueno, los cardenales no dudaron ni un minuto más, lo eligieron papa el 7 de agosto de 1316. Dado su estado de salud, no recibió la tiara hasta el mes siguiente. Se hizo llamar Juan XXII. Cuando todos pensaban que este nieto se iba a morir, una noche en que los cardenales se hallaban cenando ahí en un largo refectorio, el tipo se presentó corriendo y pidiendo disculpas a viva voz por haber llegado tarde a la oración.
Estaba totalmente restablecido, alegre, con renovado vigor, y vivió 18 años más. Se murió a los 90 en 1334. Última intriga en los cónclaves cardenalicios. Desde que en el siglo XVI los jesuitas españoles introdujeron en Europa el chocolate, la bebida gozó de gran predicamento y se convirtió en la predilecta de la sociedad refinada de entonces. Y los clérigos y los laicos tomaban chocolate a toda hora. Muchos sacerdotes bebían chocolate antes de celebrar misa, los fieles antes de comulgar. Bueno, era una forma de burlar, si se quiere, las leyes de ayuno. Porque decían que como era un líquido, se consideraba que estabas ayunando. Claro, te mandabas adentro una cantidad de calorías. Bueno, los teólogos jesuitas se pronunciaron al respecto y dijeron que el chocolate no constituye alimento. Era tan solo una bebida y el líquido no rompe el ayuno. Se originó una controversia muy famosa en torno al chocolate. La disputa llegó a Roma, donde el padre Brancaccio defendió la tesis jurídica en un libro titulado De usu et poto chocolatae diatriba, el cual le valió el capelo cardinalicio que le dio el Papa Urbano VIII, que era un gran aficionado al chocolate batido con leche. Bueno, a mediados del siglo XVIII el chocolate cedió un poco su hegemonía al café y al té. Bueno, pero entre los eclesiásticos continuó todavía por mucho tiempo la predilección por el chocolate. Un entusiasta bebedor de chocolate era el cardenal Sala, a principios del siglo XIX, ya cerca de nosotros. En 1823 hubo un cónclave, se había muerto Pío VII, y todos deseaban deshacerse del cardenal Consalvi, un ministro de Pío que había cortado las prerrogativas del resto de los cardenales. Y decidieron fijarse en Sala, que también odiaba a Consalvi. Por fin, el 17 de septiembre de 1823, pareció que la elección ya estaba hecha. El cardenal Sala, en las compulsas, tenía 28 de los 33 votos necesarios para alcanzar la mayoría requerida. No iba a ser difícil convencer a 5 electores más, pero algo pasó. Ese 17 de septiembre era el día de las témporas de otoño. Las témporas son 3 días de penitencia con los que la Iglesia santifica las estaciones del año. Los días de témporas implican ayuno y abstinencia. Ese día los electores opositores a Sala lo encontraron escondido tomando una taza de chocolate. Y luego descubrieron barras de chocolate que sumaban 16 kilos en sus aposentos, lo que resultaba una acción del todo inocente y perdonable, pero fue su ruina. Juzgando que el cardenal Sala no podía ser un buen papa por el poco respeto que había demostrado ante la ley del ayuno, los monseñores le retiraron los votos y empezaron a considerar la candidatura del cardenal de la Somalia, y así fue como, por culpa de una taza de chocolate, el cardenal Sala no pudo ser papa. Lindas historias, ¿no? Lindas historias. Bueno, hemos ido a lo del discotecario. Enseguida me contó que cuando vino el Papa acá... ¿Qué tiene que ver? Él salió a la calle. Y todo el mundo salió a la calle, una multitud. Lo saludó porque justo pasó delante de la casa. Pero sí, bueno, sí, el papamóvil anduvo por media ciudad. Exactamente, le pasó delante de la casa, dice que lo resecó por 4 años. Pero eso lo dice el discotecario, que es un poco supersticioso. Vio cómo son los discotecarios. Muy bien, de todos modos, en un gesto así... sí, me imagino que algún tema religioso... Exactamente, algo tiene que señor. Sí, y nos dio el tango Misa de Once, que vamos a escuchar, bueno, esta vez en la versión clásica de Carlos Gardel. Tango Misa de Once, que fue compuesto evidentemente en honor al cardenal Sala, que no pudo ser papa. No sé si la letra lo menciona. O no importa, no lo menciona en absoluto, Bueno, pero entonces... es para quedar bien con el comisario. Adelante. No, Bueno, en un alarde de
Cosa de mandinga. Cosa de mandinga, el tango Misa de Once se convirtió en el tango chorra. Pero advertidos Sí. nosotros de esta circunstancia, por un largo tráfico con las introducciones de los guitarristas de Gardel, vamos a denunciar este acto. ¿Qué dice? Misa de Once, el número 8. Sí. Y el número 8 era chorra, finalmente. Y bueno. Bueno, convocaremos a un nuevo cónclave. No importa. No, bueno, pero ¿Está Misa de Once ahí o no? No lo sabemos. A ver, No lo ponga sabemos. play. Poné, vamos a elegir Misa de Ponga Once. play, Vos hasta ponés, que- yo te digo cuál es cuál. Vamos a jugar a esto. Poneme. No, No es. ese el tango Buenos Aires. Sí. Ese es Misa de Once. Probablemente se trate de las huellas digitales. Probablemente no. Probablemente se trate de cómo el detalle prevalece sobre la idea general de una cosa. Empezaremos diciendo que en 1874 aparecieron una serie de artículos sobre pintura italiana en una revista alemana de historia del arte. Iban firmados por un erudito ruso desconocido hasta entonces, llamado Ivan Lermolier, y traducidos al alemán por otro desconocido, Johann Schwarze. En estos artículos se proponía un nuevo método para reconocer falsificaciones. Era una revista de pintura, ¿no? El método propuesto enseguida despertó discusiones, pero unos años más tarde el autor verdadero se reveló como Giovanni Morelli, un médico italiano que confesó ser no solo Ivan Lermolier el ruso, sino también Schwarze el alemán. ¿En serio? Sí. Lo que sostenía Morelli era lo siguiente: los museos estaban llenos de pinturas que estaban atribuidas de manera errónea a grandes pintores. Y además distinguir una falsificación de una pintura verdadera era cosa muy difícil. Para conseguirlo, decía este hombre, había que abandonar el modo habitual de concentrarse en las características generales de la pintura, ya que era más fácil imitar lo general que el detalle pequeño, donde él decía que había que concentrarse. Y especialmente los menos significativos de la escuela de cada pintor. Por ejemplo, los lóbulos de las orejas, las uñas, las formas de los dedos de los pies, qué sé yo. Morelli identificó y clasificó cada uno de los detalles que pintaban los grandes maestros. Con este método realizó docenas de revelaciones acerca de la veracidad o falsedad de algunas obras en los museos de Europa. Lo cierto es que el método de Morelli fue muy criticado. Se lo tachó de mecánico, de positivista, cayó en desgracia y en desuso. Morelli no abordaba en verdad los problemas de la falsificación a nivel estético, sino a un nivel más básico, cercano a la filología. Sus libros de historia del arte que publicó eran completamente distintos a los otros. Estaban, por ejemplo, llenos de dibujos de orejas y manos que pintaban los grandes pintores italianos. Estos son los dedos de los pies que pintaba el Caravaggio, por ejemplo. Bien. Este método, en principio criticado, vino a influir en otros dos médicos, ya que Morelli también era médico, otros médicos famosos que también escribían. El primero es Sir Arthur Conan Doyle, que tenía por costumbre fijarse en los detalles y advertir en ellos cosas que nadie advertía. Conan Doyle famosamente es el autor de las aventuras de Sherlock Holmes. Uno de sus primeros cuentos, La caja de cartón, justamente se inicia con dos orejas cortadas en un paquete enviado a una solterona. Entonces, Dr. Watson y Holmes examinan el paquete y Watson dice: Holmes contemplaba con atención el perfil de la señora.
Por un instante fue posible leer en su rostro sorpresa y satisfacción. Yo, por mi parte, me quedé fijamente mirando su cabello alisado y canoso. Más tarde, Holmes explica a Watson: usted, Watson, como médico, sabe que no hay parte que varía tanto como la oreja. Por regla general, cada oreja es distinta. Imagínese mi sorpresa, dice Holmes, cuando al mirar a la señorita Cushing me di cuenta de que su oreja se parecía a la oreja femenina que había en la caja. Pude decir entonces que se trataba de las orejas de un familiar próximo. Esta metodología es la metodología de Holmes en todos sus cuentos y sus novelas y sus historias. El detalle explicando la generalidad, o revelándola, mejor dicho. Otro médico en el que Morelli influyó fue el doctor Freud. Escribió incluso acerca de Morelli y a favor, porque estaba sorprendido por ese método. Dice Freud: supe que un crítico ruso, seguía creyendo que era ruso, ¿no?, prescindió de la intención del conjunto y prestó atención a las minucias. Y es que tanto Morelli como Freud pretendían un método interpretativo que se basaba en considerar lo marginal y supuestamente irrelevante como un indicio revelador. Y entre aquellos tres médicos, unos detalles minúsculos proporcionaban la clave para acceder a verdades más complejas. Para Freud eran síntomas, para Doyle eran pistas y para Morelli rasgos pictóricos. Y estamos ante lo que las ciencias sociales llamaron después el paradigma indiciario. La idea de Morelli fue la de rastrear signos que, al igual que los síntomas, se producían de una manera involuntaria. Por ser médicos debemos decir, los tres, ¿no?, los antecedentes de esta lectura de signos tenía raíces antiguas. En Grecia estaban los hipocráticos, que decían que sólo la atenta observación de todos los síntomas permitía establecer la verdadera enfermedad. El síntoma era semeión, y de ahí, Barton, la semiótica moderna y la semiótica médica. Para los hipocráticos la enfermedad en sí era inasequible, solo había síntomas. Ese asunto de prestar atención a los detalles consistió en una tendencia cada vez más clara del poder. Se trataba, en otro ángulo, de extender sobre la sociedad un control relacionado a la atribución de identidades. Estoy hablando de lo siguiente. Hasta fines del siglo XIX, era difícil saber si un tipo era el que decía ser. Te venía a decir, soy Gillespie, y ya, no se sabía. Ahora tenemos el DNI y el ADN o la fotografía, yo qué sé. Pero en aquellos tiempos no era tan sencillo. Levi-Strauss decía que toda sociedad siente la necesidad de diferenciar a sus miembros. En Egipto, por ejemplo, un tipo que iba al funcionario para contraer matrimonio o hacer alguna transacción financiera, estaba obligado a dar su nombre, pero también detalles de su aspecto físico, cicatrices, cualquier marca característica, para que fuera fácil reconocerlo. En Francia, por ejemplo, había un problema jurídico con los reincidentes. El 50% de los que salían de las prisiones volvían a delinquir. Y entonces, para identificarlos como residentes, era necesario mostrar si eran los mismos. Porque te agarraban a vos afanando, y ya habías afanado, decía, ¿usted reincidió? No, yo no soy el mismo. Claro. Soy otro. Te convenía ser otro, como casi siempre. Claro. En algún momento de la historia jurídica de Francia hubo lío, porque marcarlos o mutilarlos ya estaba prohibido. Ya habíamos avanzado en la historia y no lo podíamos. Hasta que un empleado de la prefectura de París, un señor Bertillon, Alphonse Bertillon, desarrolló un método, que era el método antropométrico. Te medían los detalles para saber si vos... Te medían la oreja, la nariz,
Pero bueno, también podían mandar a la cárcel a un hombre inocente. Imagínate que vos te miras la nariz y justo te medía lo mismo que a Dillinger. Claro. Te digo, no, preso, yo no soy Dillinger, no importa. Y si usted la nariz le mide 4 centímetros, Dillinger. Acá todo tipo al que la nariz le mida 4 centímetros es el enemigo público número 1, o sea, Al Capone. O Dillinger, yo qué sé. Mira. En Inglaterra apareció un señor Dalton y encontró un detalle que era fenómeno para ser archivado: las huellas digitales. Las huellas digitales. Pero no bastaba con conocer que existían. Para que fueran eficientes había que detallarlas, ordenarlas y clasificarlas. Y eso fue logrado aquí en la Argentina por Juan Bucetich, que en verdad era croata, como se descubrió una vez que examinaron sus huellas digitales. Bucetich era policía de la provincia, era un vigilante de provincia, y clasificó los archivos de un modo tal que permitiera la comparación rápida. No vas a andar mirando 10 millones de huellas a ver... Esta no es. Esta no es. Esta me parece que tampoco. Esta es parecida. Bueno. No solamente no existen 2 pares de huellas iguales, sino que las huellas son inalterables, no cambian en toda la vida. No te puedes operar de las huellas digitales. Ahora, desde luego, tenemos otro recurso todavía más contundente, como es el ADN. Pero, si ya es malo no saber quién es uno, cosa que sucede a veces, yo creo que mucho peor es no poder evitar que los demás sepan quién uno es. No poder ocultarse, no poder ocultar la condición propia. Y ese es el control social que ha venido creciendo desde fines del siglo XIX hasta ahora. Cada vez se reduce más la intimidad de la persona. Cada vez es más difícil disimular la totalidad o siquiera una pequeña parte de nuestras vidas. Y es inevitable ser reconocido, ser vigilado, ser controlado, ser descripto, ser medido, a partir de detalles como el ADN o como las huellas digitales, ¿no? Después de todo, siempre es un detalle lo que nos distingue como distintos a nuestros congéneres, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vemos a las hormigas todas iguales. Ellas se deben reconocer, o quizá no, quizá tienen las hormigas una intuición cósmica superior, que es, después de todo, da lo mismo quién es uno. Sí, es cierto. Y no existe identidad entre las hormigas. Pero los hombres desde el Parnaso, desde algún cielo lejano, desde allí, desde el siglo 365 de los gnósticos, por ahí nos vemos muy parecidos los unos a los otros, pero nos reconocemos por detalles. ¿Quién es tu tío? Bueno, es uno que tiene una cabeza, 2 extremidades superiores. No. Es apenas una cosa. Te golpea la puerta de su casa y le abren. Sí. Pero no le abren por una idea general. No le cuentan los miembros. Sino que algún detalle, de un modo sinecdóquico, es decir, la parte por el todo, le permite saber que es usted. Sí, sí. Su voz, forma de golpear. la forma de golpear, sus anteojos. Si ven un cacho de su barba, saben que es usted. Sí, sí. Y es un detalle lo que lo diferencia a usted, disculpe el ejemplo, de Barton. Está perfecto el ejemplo. Dibujados ustedes dos por un pintor mediocre, Sí. se parecerían. Se parecerían. Así que, bueno, y... A mí me pasó una cosa... Es una pavada, en realidad. Dígalo. Yo el otro día vi una película de... ¿cómo se llama? Jackie Chan. Jackie Chan, efectivamente. Jackie Chan, el japonés, el chino que hace gracioso y artes marciales. hace artes marciales, pero con un sentido
humorísticos. Bueno, pero la muy película era rodada en Oriente, eran todos orientales. eficaces. Claro, y usted no lo reconocía. Y yo a Jackie Chan lo reconocí en toda la película. A los demás no. Claro. Porque por eso Porque ya lo triunfa. conocía a él. Entonces lo pude reconocer. ¿Está seguro que es por eso? O además, o a lo mejor es al revés. Es que Jackie Chan triunfó porque en el cine oriental triunfan aquellos que no se parecen tanto. Los otros eran bastante parecidos. Le voy a dar un dato que también a mí me llamó mucho la atención siempre. ¿Vio los dibujos animados de los japoneses? Sí, ¿O los tienen dibujos los ojos, publicitarios de los japoneses? Sí, tienen- no son japoneses. No. No. Tienen ojos grandes. Los personajes de los dibujos animados japoneses no son japoneses. Qué Además curioso, tienen ¿no? los ojos redondos y Sí, exageradamente redondo como- grandes. Sí, como si comiera mucha zanahoria. Ahora yo pensaba lo siguiente, digo, conozco un solo japonés, que es Jackie Chan, y lo reconozco. Sí. Si yo fuera japonés, conocería un montón y los reconocería a todos. No sé si... Yo creo que sí. Sí, seguro. Bueno, porque podría apreciar mejor los detalles, etcétera, ¿no? Pero bueno. Y esta es la historia de esta charla, la historia de las huellas digitales, pero también la historia de los que aprendieron a reconocer la importancia del detalle. El detalle como indicio, como indicio de una realidad que hay que descubrir y hay que indagar, ¿no? Además es linda esa idea de ser detalle, Sí. ¿no? Porque Uno no es otra cosa. En el arte uno no puede aportar otra cosa que detalles. Si usted, por ejemplo, empieza a tocar el piano y llega a tocar el piano en un momento de la historia de la música en que se ha hecho casi todo. Sí. ¿Qué puede aportar usted como trompetista o yo como ¿Verdad? humilde Detalles. compositor o lo que sea? Un detalle. Sí. Un detalle. Repetimos todo lo que se ha hecho Sí. y le agregamos un detalle, y entonces al oír ese detalle los muchachos dicen, uy, Gillespie. Y eso es lo único que se puede aspirar. Del mismo modo en la literatura. Después de todo, no se puede ser enteramente original, sería absurdo e incomunicable un ser totalmente original y perdidamente original, quiero decir, que no se pareciera a nada, en principio no podría comunicar. Los escritores se diferencian en un detalle, en una pequeña cosa, no en que inventaron un argumento en el que nadie había pensado jamás. Bueno, hemos ido a la discoteca. Muy buena charla de la de hoy, ¿eh? Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos escuchó y me dice, hay un detalle. Bueno. Me dice que usted me debe 500 pesos. pero es un detalle. Otra idea es que siempre hay un detalle y ese detalle arruina todo. Es una visión pesimista del mundo. Sí. El Narciso y el Mundo, un libro de Hesse, contiene por ahí un decir parecido, que el vino es exquisito pero produce resaca, que el amor es milagroso pero termina, que la noche es romántica pero propicia la ocultación y el robo, en fin. Así que en toda cosa parece haber un detalle que echa todo a perder. El detalle de que echa a perder la vida, algunos podrán decir que es la muerte. Yo diría que no sé si eso. Tal vez justamente es el detalle que le da sentido. Pero no neguemos que el deterioro, el paso del tiempo, el envilecimiento y el menoscabo que no solo va sufriendo uno, sino la gente que uno ama, es un detalle que echa a perder todo, de que sea en broma. Que conoce muchachas hermosas, pero hay un detalle, en 20 años no será más hermosa. Ese detalle le arruinó la noche a usted.
Bien. Dicho todo esto, el discotecario me dijo, bueno, imaginemos que en realidad esta charla no es sobre detalles, sino sobre huellas, sobre huellas digitales. Y me entregó justamente una huella que escucharemos en la voz de Alberto Merlo, huella del desierto. Sería mejor huella en el desierto. Claro, la huella del desierto, que es un poco de arena arrojada en el vacío. Claro, indicio del desierto también sería mejor. Cuando uno ve que no hay nadie, dice, esto debe ser el desierto. Pero si la huella en tanto pisada, en tanto marca de un ser que ha pasado por ahí, sería huella en el desierto. Usted pasa por el desierto y deja la marca de sus cansados 7 vidas. Pero en este caso es una canción, una danza criolla, una forma criolla de música que se llama huella. Huella no en el sentido de indicio, sino, me temo, en el sentido de camino. Cuando uno habla de huella, como Alberto me lo está señalando, un derrotero, una ruta. Le quise explicar eso al discotecario. No pierda tiempo. Ya se había ido y había dejado solamente sus sucias huellas digitales sobre los discos relucientes. Escucharemos entonces a Alberto Merlo, paisano muchas veces reconocido por las huellas de sus botas y sus espuelas, cantando esta huella del desierto dedicada a Sherlock Holmes, a Juan Bucetich, a Sigmund Freud, Jackie Chan. a Jackie Chan, a Morelli y a todos los japoneses que tienen sutiles diferencias que nosotros, en nuestra ineptitud, no podemos apreciar. Adelante.